de principios y no emoción. Apoya a quienes creen como tú, que la vida se defiende con valor. Arranca de tu vida el temor y levanta muy fuerte tu voz. Cuando el justo domina, cuando se alegra más, cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Cuando el justo domina, cuando se alegra más, cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Iglesia, únete hoy, brilla, levanta tu voz, que Dios guíe tu decisión, de principios y no emoción. Iglesia, únete hoy, brilla, levanta tu voz, arranca de tu vida el temor y levanta en alto la luz de Jesús. Aló, despierta iglesia. Hoy, como día lunes, nos encontramos con nuestra pastora Lidia, ¿cierto? En un programa más de Los Enemigos del Alma. Vamos a invitar a la pastora porque hemos comenzado un poquito atrasaditas, así es que vamos a invitar de inmediato a la pastora aquí para que salude y comenzamos con el programa. Ahí está. Bueno, y saludamos, ¿cierto?, a nuestros auditores y a nuestros seguidores también de Radio Manantial, por Radio Manantial y Jerusalén. Desde Antofagasta transmitimos, ¿cierto?, Los Enemigos del Alma por nuestra radio. Desde Arica a Punta Arenas estamos transmitiendo, ¿cierto?, para llegar al corazón de las mamitas, de esas mujeres que necesitan conocer más de Dios y a veces no entendemos qué pasa en nuestras vidas, que nos complicamos con ciertas situaciones que no nos resultan, pero son a veces cosas que tenemos nosotras sin darnos cuenta, están ahí, que son los enemigos del alma. Así es que bueno, aquí regresó la pastora. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sigamos adelante entonces. Buenas noches. Hola, buenas noches. Miren, no sé qué apreté, pero pido mil disculpas y les doy la bienvenida a todas las que se van a conectar a esta transmisión. Seguimos estudiando los enemigos del alma y hoy día tenemos a alguien muy interesante, un enemigo muy interesante, que a veces lo pasamos por alto, y un enemigo que causa mucho daño en la iglesia a través de nosotros mismos. Es la autoconmiseración. La autoconmiseración es la misma que para el mundo, es decir, se hace la víctima. Víctima, ¿cierto? Entonces, la autoconmiseración es un enemigo del alma que nos causa daño a nosotros mismos y a los demás. Así que hoy día vamos a tratar este enemigo del alma. Hemos visto varios enemigos, ¿se acuerdan? No. Hemos visto varios enemigos. Se los voy a nombrar para que sepan los que se han conectado con nosotros. Vimos la amargura, que es un enemigo, el resentimiento. Para todos los hermanos que están recién conectándose a esta transmisión, los días lunes nosotros estamos estudiando los enemigos del alma. La autoconmiseración. Hemos visto la amargura y el resentimiento, el temor. Y ahora vamos a ver la autoconmiseración. Adelánteme un versículo para yo buscarlo mientras. Le voy a adelantar Mateo 16, del 22 al 23. Mientras usted lo va buscando. Ya. Y el otro es 22-16 me dijo. Mateo 16, perdón, del 22 al 23.
Ya. Y el otro es Lamentaciones 3:39. Lamentaciones 3, versículo 39. Ya. Voy a hacer la introducción mientras Idalia busca los versículos. Vamos a tratar esta clase sobre un enemigo del alma que causa mucho daño, la autoconmiseración. Este pecado, porque es un pecado, nos lleva a manifestar en nuestra vida actitudes como. Esto generalmente en las mamás se da mucho después con los hijos y es súper peligroso. Es una de las cosas que yo tuve que aprender. Este pecado se nos lleva a manifestar en nuestras vidas actitudes como un lamento constante, falta de fe, egocentrismo y una deficiente entrega a la voluntad de Dios. Y si persiste, es posible que esto llegue a traer depresión y resentimiento. Amadas, todo lo que vemos, la amargura, el resentimiento, el temor, ahora la autoconmiseración, nos llevan a depresiones. Por eso, si nosotros no damos tajo, no ponemos un tajo a esto, sino ponemos un paralelo a estas emociones, nuestras vidas como cristianas caen en un vacío. Y después decimos, la palabra de Dios no funciona, la oración Dios no me escucha. Y este es un problema que tenemos nosotros, que tenemos que decir, hasta aquí no más llega este enemigo. La autoconmiseración es un instrumento del diablo, definitivamente destructivo. Y muchos lo hemos llevado a cabo, sobre todo personas que hemos sufrido mucho en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestro matrimonio. Quedamos marcados con este espíritu. Satanás utiliza y ha utilizado la autoconmiseración para que nos apartemos de Dios y de su voluntad. Así lo intentó con el mismo Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo trabaja Satanás a través, pongan atención, de la autoconmiseración. Puede destruir un plan de Dios, la autoconmiseración. Vamos a Mateo, anoten los versículos. Mateo 16, del 22 al 23. ¿Leo? Sí, Ya. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que eres wow. tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Se fijan que sonó tan bueno, Pedro, tan sutil, tan misericordioso. Si Dios le hubiese escuchado a Pedro, ¿a dónde estaríamos nosotros? El plan de Dios no se hubiese generado. Jesús le hubiese dicho, gracias, Pedro, sí, me voy para mi casa, me voy para donde mi mamá, María, que me haga una sopita. Estoy parafraseando, hermano. ¿Pero qué le contestó Jesús? Jesús le contestó, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo en la obra. Muchas veces el enemigo va a usar la autoconmiseración con personas queridas para que nosotros no avancemos. O nosotros mismos hemos jugado con este enemigo del alma, que es tan destructor. Imagínense, apártate de mí, Satanás. O sea, que la autoconmiseración es una maldición que debemos
desarraigar de nuestras vidas. Muchas veces creemos que la compasión genera salvación y no es así. Que es una persona amable, que es la compasión, mira, no, él me entiende. Y muchas veces la gente que somos, que tenemos la autoconmiseración, buscamos apruebo de nuestra vida tan terrible. Y a veces cuando nos dicen, no, basta, tú no eres así. No te digan maldiciones. No hacemos ese acto. Entonces, es un enemigo terrible. Aunque nos haya tocado una vida difícil, debemos de luchar con ese espíritu, porque lo atraemos ¿a dónde? A nuestras casas, nuestras familias, y lo traemos a la iglesia. A la iglesia. Ay, que el pastor me gritó. No, es que no tiene amor. Y resulta que el pastor le leyó un versículo de la Biblia. No, yo no estoy de acuerdo con lo que me dijo. Para el mundo sería una víctima, pero para nosotros sabemos que es un enemigo la autoconmiseración. Hasta el Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo. Cuando nos esforzamos por servir a Dios, cuando pasamos momentos de prueba, de dolor, y también escuchamos la voz del enemigo que nos dice, ten compasión de ti, para que de esta manera consideremos nuestra situación, nos lamentemos y quitemos el ojo de Cristo. Y si consigo no, dice, consigue, no se abrazará. Si lo consigue, nos paralizado en la fe. O sea, quiere decir que si el enemigo consigue que nosotros le hagamos caso a Satanás, nos va a paralizar en la fe. Ahí lo puede decir. Pero nosotras, al igual que el Señor, digamos, quítate delante de mí, Satanás. Caminemos confiados por el camino de Dios que nos ha trazado. Muchas veces Dios tiene un plan para nuestras vidas, pero hay gente que dice, no, pero ¿para qué vas a ir para allá? No, ¿para qué te vas a esforzar tanto? Oye, ¿para qué leer la Biblia? Si Dios me habla en el Espíritu. Entonces cerremos la Biblia y borremos todo lo que está escrito. Todo está puesto en su lugar por alguna razón. Este libro es un manual que Dios nos dio. Podemos descubrir estas cosas. Dios habla en el Espíritu cosas puntuales para nuestra vida, pero el plan de Dios con la iglesia está en la Biblia. Entonces, cuando venga el enemigo a hablarnos, a decirnos, no hagas eso, no vayas a hablar con esa hermana, si Dios sabe que tú estás cansada, no vayas a orar por esos abuelitos, fíjate en ti primero. Son ejemplos que yo doy. ¿Por qué rechazar la autoconmiseración? ¿Por qué debemos de rechazar este enemigo? Porque pretende que tengamos lástima de nosotras mismas. Muchas veces uno ha tenido lástima de uno con cosas que ha pasado en la vida. Dice, ¿por qué a mí me tocaron esos padres? ¿Por qué a mí me tocó ese marido? ¿Por qué yo tuve mala suerte en la vida? Nos hacemos esas preguntas y lloramos en silencio y a veces retrocedimos el plan de Dios que tiene para nosotros. Estas cosas van a llegar a nuestra mente, pero ya sabiendo y reconociendo este enemigo del alma, créame que usted se va a levantar más luego. Se va a dar cuenta que se está compadeciendo de usted misma.
Cuando uno reconoce, cuando Dios te revela ya las cosas, tú es más fácil luchar contra lo que te está sucediendo. Porque a veces no tiene explicación, a veces hay gente, por ejemplo, Elías mató a los 400 profetas de Baal. Y después la esposa, la Jezabel, la esposa de Acab, lo persiguió. ¿Y qué hizo Elías? Arrancó de una mujer, siendo que hizo caer fuego del cielo, ¿cierto? Y se escondió en una cueva. Estaba con depresión. Muchas veces vamos a hacer grandes cosas para Dios, pero también, si estás espíritu y no sabemos luchar con él, vamos a caer como Elías. Lamentaciones 3:39. ¿Qué nos dice el Señor? Ahí Lidalia nos va a leer el Lamentaciones 3. 39, o sea, 3:39. Sí, ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. exacto. ¿De qué nos tenemos que lamentar? Del pecado. No del sol que amaneció. Y Dalia, busque por mientras 2 Corintios 7:10. Ya. No del sol, del día. Se fija que hay gente que dice, por poner un tema, dicen, hoy que está feo el día, hoy parece que va a llover, hoy que hace calor hoy día, corre viento helado. Nos quejamos de todo. Tenemos que quejarnos de nuestras caídas, de nuestro pecado. De eso tenemos que lamentarnos. De tantas veces que le fallamos al Señor. Pero no lamentarnos de que por gracia hemos recibido. Al escribir Jeremías estas palabras, estaba contemplando Jerusalén destruida. ¿Qué palabra? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Jeremías veía Jerusalén destruida y estaba recordando a sus hermanos muertos en manos de los enemigos y cómo el resto fue llevado cautivo. Sin embargo, el Señor no permite que nos entreguemos a un lamento eterno por las circunstancias de nuestra vida y que nos pasemos siempre recordando nuestros fracasos y dolores. Lo que realmente es digno de ser lamentado es nuestro pecado. Pero una vez arrepentidos, hallamos perdón, paz en el Señor, como lo expresa la Biblia. Nosotros somos muy buenas, las mujeres, para recordar nuestro pecado, nuestro pasado y lo mal que lo pasamos. Y volvemos a llorar sobre algo que el Señor ya nos perdonó. Y repetimos como una grabadora, no, cuando yo era chica me pasó esto, no, es que esto. Y ahora tenemos una nueva vida. Como testimonio, sí, pero ya sin lágrimas, sin sufrimiento, ¿cierto? Tenemos que aprender a dejar el pasado atrás. Lo que realmente es digno de ser lamentado es nuestro pecado, pero una vez arrepentido, hallamos perdón, paz en el Señor, como lo expresa la Biblia. Si Dios ya nos perdonó, tenemos que aprender a perdonarnos, porque nosotros no somos mayor que Dios. Cuando nosotros no nos perdonamos, viene el espíritu, este enemigo de autoconmiseración, y después podemos entrar en depresión, en amargura, resentimiento. Vamos en una escala. Tenemos que aprender a reconocer la autoconmiseración, a ser víctima, sentirme víctima siempre de las circunstancias, o pobrecita de mí.
Siempre tenemos que salir adelante y reconocer este enemigo del alma, que puede traernos amargura, resentimiento, temores, pecado. Va en escala. Segunda de Corintios 7:10. 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Exacto. ¿Nosotros podemos estar tristes? Sí. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos de pecado. Y después nos sacudimos y nos paramos porque Dios nos perdonó. Y creemos por fe que somos perdonados. Pero si seguimos dándole vuelta a la misma cosa, no, que yo hice esto, que me hicieron esto, o sea, no creemos entonces que somos perdonados. O que Dios nos perdonó. Pero la tristeza del mundo, el lamento del mundo, produce muerte. Qué increíble, esto es triste lo que voy a decir. Es triste, pero el metro de Santiago, ahora que yo estoy trabajando y salgo y tomo metro, se para acá muchas veces en el día porque alguien se tiró. Esa es la tristeza del mundo que no tiene esperanza. Jóvenes, mujeres que entran en depresión, primero con este enemigo del alma que es la autoconmiseración. Empiezan a mirarse a sí mismos, el mundo, porque el Señor a nosotros nos rescata del hoyo siempre, cuando caemos en estas cosas. Pero el mundo no tiene esperanza y produce muerte. Entran en esto es tan grave, hermano, que tenemos que lograr entender y percibir estos enemigos del alma, que te llevan a otra escala. Las personas que se suicidan, primero empiezan con este espíritu, con este enemigo, la autoconmiseración, a sentirse miserable. Después, una amargura, un resentimiento, y ya terminan el enemigo usando su mente que se quiten la vida. ¿Por qué? Porque no reconocieron que en el momento que estaban llorando su miseria, lo que ellos creen que era su miseria, porque hay gente siempre que está peor que uno, hay países que están en guerra, persecución, y todo tiene una salida. Ahí es cuando usted se pille haciendo eso, ahora que sabe que hay un espíritu, que hay un enemigo, la autoconmiseración, reaccione y diga, Señor, no quiero estar así, ayúdame, sácame de aquí. Aprenda a reconocer los dardos del enemigo. Sabiduría, esto es entendimiento de la palabra de Dios. Cuando Dios dice, pídeme, pide sabiduría que yo te daré, pero abundantemente. Hermano, es para esto, para que usted reconozca los enemigos del alma. Esto no es el enemigo del alma de la Italia, de los que nos están escuchando, son nuestros enemigos del alma. Esto es personal. Cada uno tiene que reconocer los enemigos del alma que tiene para poder seguir avanzando. ¿Saben ustedes cuántos cristianos andan afuera queriendo volver y no pueden? No pueden. Y piden ayuda, oren por mí, que estoy descarriado. Y cuando esto es una mentira del enemigo, poder reconocer que ahí están las acusaciones de Satanás.
Es tomar una decisión y decir, yo no voy a hacer esto. Yo no soy víctima. Yo soy hijo de Dios. Me levanto en esta noche. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Si usted pecó, se arrepiente y es perdonado al tiro y se borra todo. El mundo no tiene esa opción. El mundo se dopa, se droga, el mundo se quita la vida. Pero nuestra vida no nos pertenece. Por eso es muy importante no llegar a ese punto de desear la muerte. Tenemos que aprender a identificar el enemigo del alma. Si usted está triste, llore con el Señor en oración. Y mañana, levántame, Señor, y que esto quede aquí, en una oración. Pero yo no sigo al otro día con lo mismo. Esto nosotros, amados, podemos salvar una vida. Mire, cuando usted baja los brazos, el enemigo entra en una brecha que usted abrió. La tristeza continua, el sollozo continuo. Por eso tenemos que aprender a llorar con Dios, a clamarle a Dios. Si está triste, llore, pero con Él. Llore en su hombro. Levántame, levántame, Señor, siempre. La tristeza del mundo es terrible. Hay mucha gente que se está suicidando todos los días. Todos los días no tiene esperanza. La autoconmiseración pretende que vivamos sin fe en el Señor. Que nos llevemos quejándonos todo el día. De todo. Nos quejamos de todo, hermano. Al considerar nuestra situación y poner los ojos en nosotros mismos y no en el Señor, nos encontramos con todas nuestras imposibilidades y frustraciones. Y allí comienza la autoconmiseración. Actuar. Un ejemplo de lo que estamos diciendo lo encontramos en la Biblia. Con 10 espías que regresaron trayendo informes después de recorrer la tierra ellos y dijeron, a ver, vamos a esperar a Idalia, querida, que busque números 1333. Este se me olvidó, Idalia, decirte que lo busca. 13. Sí, 1333. Vamos a ver los espías que habla la Biblia, los 10 espías. Ya. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así se les parecíamos a ellos. Cuando los espías, esos eran los espías que mandó Moisés, ¿se acuerdan a ver la tierra prometida? Ellos dijeron, no, ¿cómo? Hay gigantes, ¿cómo vamos a ir? No, no podemos. Pero hubieron dos, que fue José y creo que fue el otro Caleb, no me acuerdo bien. Josué y Caleb. José y Caleb. Dijeron, Josué, sí. Josué y Caleb, sí. Sí. Ellos dijeron, nuestro Dios es más grande. Y ejercieron fe.
Quizás por dentro tenían miedo, pero sabían que Dios lo había sacado de Egipto con mano fuerte. De más que derribaba a esos gigantes. ¿Cuántos gigantes tenemos en nuestra vida? A veces los gigantes están en nuestra mente solamente. Qué importante eso. Hay gigantes terribles que son solo mentales. Cuando enfrentamos a los gigantes, problemas, entre paréntesis, de nuestra vida, desde nuestra perspectiva humana y no de la de Dios, terminamos considerándonos langostas, imponentes. El Hijo de Dios, que sabe que la batalla es de Dios, no se considera un pobrecito o un desvalido, sino sabe en quién ha creído y descansa por completo en él. Debemos de ejercer la fe y creerle a Dios, que protege a nuestros hijos, que nos va a proteger de un portonazo, que vamos a salir a la calle y vamos a salir con ángeles. Muchas mujeres, y me incluyo, después de la cuarentena, quedamos como enfermas de la cabeza que no queríamos salir a la calle por miedo. Pero todas esas cosas hay que vencerlas. Tenemos que vencer al enemigo en nuestras cabezas. Jeremías 20:11, Dalia. Me quedé pegada aquí con este, está súper bueno. ¿Sí? ¿Cuál? Estaba leyendo este del número 13, ¿cierto? Que hablamos recién de los gigantes. Más arribita, ahí habla de que cuando pasamos por esas tierras. Ah, Está muy bueno. Ya, me dijo Jeremías, me quedé pegada leyendo. sí, Jeremías 20:11. Me encanta Jeremías, me gusta mucho. Sí, Me gusta Jeremías. el profeta llorón, ¿qué le dicen? Sí, pero me encanta, muy bueno. Me encanta, me identifican muchas cosas. Me identifico. Sí. Ay, perdón, me dijo Jeremías, ¿cuánto? 20:11. Ah, ya, acá estamos. Espéreme. Hoy 20:11. Me había pasado. Yo andaba por el 29. Andaba en el paradero 29. Oye, ¿por qué me salí? Ahí estoy de nuevo. Ya. Léalo. Uy, que se me pierde otra vez. Ya, acá está. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Cuántas veces Dios ha derrotado a los enemigos nuestros? Yo creo que muchos tienen testimonio de cosas que les sucedieron y que Sí. Dios lo ha salvado, ¿cierto? Así es. Esa Amén. es la fe, ejercer la fe. La autoconmiseración, porque fomenta en nosotros el egocentrismo. La autoconmiseración provoca en nosotros egocentrismo, es decir, hace que todo en nuestra vida gire en torno a nosotros mismos y no alrededor de Cristo. En el fondo, nos consideramos demasiado importantes y nos dedicamos a nosotras toda la atención en vez de dársela al Señor. Así nos encontramos
con María Magdalena, que por llorar y lamentarse no reconoció a su Señor resucitado que estaba frente a ella. Muchas veces, hermanitas en la iglesia, tienen este espíritu. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo estoy siempre ahí, yo soy necesaria, hago muchas cosas para el Señor. Búsqueme Isaías 26:3. Venga. 26:3. Sí, por favor. Ya. 26:3. Está. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo este versículo, hay tanto en este versículo? ¿Cuánto tenemos paz? Cuando renovamos nuestro entendimiento, cuando perseveramos en las cosas del Señor, el Señor dice que tendremos paz. Por eso es necesario meditar la palabra, estar en la palabra. Si usted quiere paz, medite la palabra. Porque aquí lo dice Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Y qué es la palabra? La palabra es Cristo. La palabra es el verbo. Si nosotros leemos la palabra, meditamos la palabra, vivimos la palabra, vamos a tener paz. Esto es una promesa. Usted no puede decir, Señor, dame paz, si usted no lee la Biblia. Porque dice, si tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Por qué viene la fe? Por leer la palabra. ¿Por qué persevero en Cristo? Por la palabra. ¿Qué me regala Cristo si yo persevero en la palabra? Paz. Si usted quiere paz, lea la Biblia y medite la palabra todos los días de su vida. Y usted va a tener paz. Va a tener tiempo el enemigo de entrar en una brecha con la autoconmiseración, con la amargura, el resentimiento, con el temor. No, porque usted va a estar perseverando en la palabra. Y la palabra le va a traer paz. Y se va a andar riendo solita. Va a ser agradecida. Porque usted va a tener paz. Y va a ver todo de color de rosa. Va a ver todo lindo, se va a comer un plato de lenteja, agradecida. Va a caminar y va a decir, Señor, gracias porque tengo piernas. Va a ver un jardín precioso de flores y va a decir, qué lindo el jardín, que lo puedo ver. Hay gente que no puede ver, que es ciega. Si hiciéramos la lista de la gratitud, nos faltaría cuaderno. Somos mal agradecidas. Dejamos que la autoconmiseración nos controle, llega la amargura, el resentimiento, el temor, entramos en depresión. Y después decimos, Señor, ¿por qué tú me hiciste esto? ¿Por qué me mandaste en la depresión? La depresión es falta de gratitud. Dios no manda la depresión. No es una enfermedad, es una consecuencia de la falta de gratitud. Vamos sumando y el enemigo entra con todo porque le abrimos brecha. Después te va al médico con taquicardia, enferma, y el doctor le da pastilla y ahí la tiene media muerta viva, dopada. ¿Por qué? Porque sus rodillas están paralizadas, porque usted no se quiere arrodillar, no quiere reconocer que usted tiene ese espíritu de autoconmiseración, que le llora a los hijos, que está sola, que está pobre, que aquí me abandonaron. Que todo lo hago yo. Que todo lo hago yo. Es verdad. Todas hemos hecho eso en algún momento, pero lo importante es que nos demos cuenta y nos levantemos.
Escuchaba un mensaje, Idalia, de un pastor que me encanta, de los 60, cuando Ya, comienzan los 60, y decía ya. el pastor, los 60 es la nueva etapa de nuestra vida, porque ya Así. criamos, ya educamos, volvimos a ser nosotros mismos, ya no tenemos que fingir a los hijos cosas, somos nosotros, y dice que es la mejor etapa de nuestra vida, y el enemigo nos dice que es el acabose, que ya estamos viejos. Y cuando, si vamos a la Biblia, Dios trabajó con gente de 60, 70, 80. Abraham, ¿cuántos años tenía? Sara, ¿cuántos años tenía cuando parió? Dios trabajó con gente madura. Moisés tuvo ¿cuántos años en el desierto? 40 años. Moisés ya era un anciano cuando sacó al pueblo de Egipto. Así es. Entonces, esta es la mejor etapa de nosotras y de los hombres también, por supuesto. Pero ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? Trabajar con nosotros, trabajar, amarnos, abrazar nuestros ojitos que están sanos, nuestras piernas, nuestro cuerpecito. Señor, que todavía puedo caminar, puedo ver, crié a mis hijos, tengo mi negocio, he hecho tantas cosas, Señor, pero me había olvidado de amarme, de ser agradecida por lo que soy hasta ahora. Es tiempo de amarnos. Mire, como estamos tan ocupadas con nuestros hijos, nuestra casa, nos dejamos en último lugar. Pero el Señor dice, ama a tu prójimo, que es un mandamiento, como a ti mismo. ¿Y qué hacemos nosotros? Amamos al prójimo y nos dejamos para el último. ¿Quiénes Así son es. nuestros prójimos? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros esposos, las discípulas, la iglesia, y estamos, perdón la palabra, pero hecha pebre nosotras, y no nos miramos. Podemos gastar una millonada de plata en un médico para un hijo, y para nosotros no. Los 60, decía el pastor, es tiempo de ser tú en primer lugar. Mis hijos siempre, ahora que empecé a trabajar afuera, me dicen, los dos que viven conmigo, Isaac y Benjamín, mamá, ahora tú vas a trabajar para ti, cómprate lo que tú quieras, come lo que tú quieras, me dicen ellos, para que yo saliera a trabajar y me sintiera más útil. Y sí, porque mi sueldo antes no lo veía, me compraba algo con miedo para no gastar. Feo. Entonces, los 60 es un tiempo para ser uno primero, empezar a amarte, porque si usted se ama, créame que sus órganos se van a rejuvenecer. Me hace mucho sentido el tema porque mi pastor Iván, ¿Eh? el dueño de la radio, mayordomo de la radio, el señor, los 60 es como volver a los 18. Los 18 porque uno se quiere ir de la casa, quiere vivir solo, ya no quiere nada, de que nadie le esté diciendo nada. Y me dijo así que, porque Es ya, claro, verdad. ya crié, entonces ahora chocheo con los nietos, ¿me entiendes? Yo no soy de las abuelas que cuido nietos tampoco, pero sí No, yo tampoco. los disfruto porque los papás crían, entonces yo sí Sí, disfruto mis nietos, los apapacho, los malcrio, como se dice, en el buen sentido de la palabra, obviamente, sí, pero eso, pues, y eso me llena mucho más, voy donde quiero, hago lo que quiero, manejo como quiero. Manejo, o sea, me refiero a mis negocios, mis cosas, que sé yo en realidad. Como Pablo, pues, que tenía, que él era él trabajaba haciendo tiendas, ¿cierto? Para mantener su ministerio. Bueno, entonces hago un montón de cosas, que muchas cosas. Entonces ahora me hacía sentido y me daba risa, me reía sola.
al escuchar lo que usted decía, porque es verdad, po. Claro, avanzada edad, Moisés, Abraham, Isaac, ¿cierto? Yo no creo que Moisés Caleb, haya el tenido Señor a criar no sé qué, Caleb ya era de avanzada edad cuando le todos. pidió al Señor que le diera ese monte. Y yo también como edad, Señor, dame ese monte. Hay un monte que es tenerlo ahí, pero se lo pido, Señor, dame ese monte. Yo sé que me lo va a dar, pues. Me está preparando para ese monte. Así que Lo que, me tocó mucho lo que estaba comentando, pastora. Adelante. lo que pasa, Dalia, que lamentablemente las mujeres creemos que después tenemos que seguir criando a los nietos. Y no es así, nosotros tenemos que apoyar a nuestros hijos, pero Sí. ellos tienen que criar a sus hijos y nosotros tenemos que servir al Señor. Es una etapa. A ver, si una hija no necesita un tiempo limitado, usted un tiempo ya. Yo voy a buscar un trabajo, mamá, cuídeme la niña, 2 meses, ya, 2 meses te la cuido mientras tú te paras y puedes pagarle a alguien. Pero usted no puede volver a tener hijos, Ujú. no, porque son nietos. Usted tiene que volver a vivir su vida para el Señor. Pero lamentablemente sí hay mujeres que siguen y la casa está llena con los hijos y los hijos no crecen porque las mujeres no dejan crecer a los hijos. Quieren tener toda la manada dentro de la casa. Y a la final los hijos no crecen, no avanzan, no avanzan. ¿Qué hacía el águila? Empujaba a los polluelos. Hoy Nosotros estamos sí, para empujar a nuestros hijos, para sí. motivarlos, para que crezcan, para que avancen. Y eso no significa que tú te vas a quedar sola. Tienes que No, reinventarte, reinventar tu vida. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo harto tiempo. Primero, voy a tener una relación con el Señor. Voy a meditar en Él y le voy a decir, ¿para dónde camino, Señor? ¿Qué hago? Entonces, es maravillosa esta etapa de la vida. Por eso dice que son los años dorados. Pero hay algunos que son años de amargura, de enfermedad. sí, Lamentablemente, el sufrimiento, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón trae enfermedades. Entonces, si así es, sanamos el espíritu, se va a sanar el alma y se va a sanar el cuerpo. Va así todo es. unido, todo de la mano. Esto es maravilloso. Esto es un descubrimiento extraordinario. Sí, Si lo tomamos en serio y nos agarramos y decir, yo me tomo de esto, Señor, yo echo de mí el espíritu de conmiseración, la amargura, y si tengo que perdonar a alguien, lo voy a perdonar. Como decía Jesús, llegó la salvación a esta casa. aleluya. Ale, ¿cierto? Qué Sí, hermoso. maravilloso. Oh, estuvo muy bueno el tema de hoy de la conmiseración, porque yo creo Amén. que todos pasamos por allí. Lo No, importante es pasar, saltar la valla, como siempre lo digo, como el atleta, salta la valla y no quedarse pegado con eso. Uno tiene que ir exacto. saltando las vallas, sobre todo cuando estamos en Cristo, Amén. obedeciendo a la voz del Espíritu Santo que nos guía y que nos Amén. redarguye, nos inquieta, ¿cierto? Cuando hacemos cosas que no corresponden o cuando estamos pegados también. Así. ¿Y pedir Pero perdón? como lo que comentaba también usted recién, nos paralizan estos enemigos del alma, Sí. quedamos paralizados, funcionamos ciertas horas del día y después quedamos paralizados de nuevo porque apareció este enemigo del alma, ¿cierto? Llámese amargura, falta de perdón, ¿cierto? La conmiseración, la envidia, los celos, el ser competitivo, el no mirar de abrirle las puertas a otro. Que yo creo que a lo mejor usted también lo va a tratar acá, este espíritu de antagonismo.
Cuando vemos que un hermano está creciendo, una hermana está creciendo y el Señor la está usando, no apoyarla para que le vaya Gracias. mejor de lo que está. O sea, Dios mira esos corazones. También. Sí, por Dios mira supuesto. esos corazones, pero se levanta este espíritu de antagonismo que se ve en la iglesia, Así es. que no permite que el otro se Ah, levante o que el sí, otro esté, porque el Señor dice que Él en algún minuto igual a uno lo va a poner un poco más arriba que otro, pero para tratarnos, así es. ¿cierto? Y se Sí, levantan, este espíritu se mueve mucho en los liderazgos, ¿ah? En el mundo, en la política, en la cultura, ¿cierto? en los En, trabajos, en los trabajos, en todo lugar, los cuantos se llama esto, dirigentes sociales, se levanta este agonismo sí, de todas maneras. que no quiere que nadie le haga sombra. Entonces, cuando ve que esa persona tiene mejores cualidades que uno mismo, entonces se le hace como un tropiezo para que no, esa persona no se levante, no sea más que uno, por decir. Entonces, yo creo que ese espíritu o ese enemigo del alma también, que es el antagonismo, sería muy bueno tratarlo también. Amén. Porque hoy Oramos, se mueve mucho. Sí. vamos a orar y mire, y lo otro, ese espíritu de conmiseración se da mucho en las mamás. Cuando los Sí. hijos, no sé si tú te has fijado en TikTok, que hacen videos mamás que están solas, llorando, que ya no tiene sentido su vida, otras quieren morir porque los hijos ya se fueron, y qué lástima no poder entender esto, que es su Mm, vida. Esas son madres que no han soltado a sus hijos. Los hijos hay que sí. entregárselo a Dios. Sí. No nos pertenecen. Ellos vuelven a Dios. Sí. Y Dios los cuida y los bendice. Es una Así es. tristeza. Es una tristeza. Oremos. Ya. Sí, pastora, ore nomás. Amado Dios, Padre Celestial, te damos infinitas gracias por esta clase, Señor, por este taller que Así es. seguimos nosotros trabajando con nuestra hermana Idalia, compartiendo para todos los que nos están escuchando a través de YouTube, a través de las radios, Señor. Te pido que todo aquel que está atento aquí a esta enseñanza, que esta palabra haga mella en sus corazones, Señor, que haya una Amén. transformación, una esperanza de vida, de un cambio, para dejar de sufrir, Señor, que la depresión no llegue a sus corazones. Bendice sus vidas, Señor, a todos los que nos están escuchando. Bendice a mi Amén, hermana Señor. Amalia, Señor, a su hogar, su vida, su sustento, sus hijos, sus Gracias. nietos, en que toda esta sabiduría de entendimiento que está llegando a nuestras vidas, Señor, la podamos aplicar a nuestra vida, a nuestro corazón, que no Amén, seamos sí, oidores, Señor. sino que hacedores de esta palabra, Señor, que podamos vivir en paz, felices, que no seamos hipócritas con nosotros mismos, Señor, que nos llevemos un evangelio disfrazado, sino que un evangelio de paz, de amor, que podamos amar sinceramente, Señor. Ayúdanos y reprende todo espíritu de este espíritu tan malo, Señor, que estamos de autoconmiseración. Bendice nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar y que podamos seguir conectándonos con todos aquellos que nos están escuchando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. 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 Muchas gracias, pastora. Nos vemos entonces hasta la próxima semana, si Dios así lo quiere. Amén. Y sí, Me muchas gracias. despido. Sí, pastora, despídase nomás. Besitos, Dios los bendiga y gracias por este espacio, esta puerta que el Señor ha abierto para enseñar estos temas tan lindos de los enemigos del alma. Bendiciones para todos. Gracias, pastora. Chao. Bueno, y llegamos a un programa más y lo esperamos la próxima semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted pueda ver este programa. Compártalo con amigas, con sus hijas, con sus mamás,
¿ya? Porque yo creo que todos necesitamos aprender de estos enemigos del alma. Muchas gracias, Dios le bendiga y agradecemos a nuestra Radio Manantial desde Arica, Punta Arenas, como también agradecemos a Radio Jerusalén 90.1 desde aquí de Antofagasta. Muchas gracias, Dios le bendiga, muy buenas noches.